Buenos días, a algunos que nos han saludado. Quisiera empezar esta mañana haciendo una pregunta que quizá es una pregunta típica, pero quiero que la pensemos juntos todos, ¿vale? La pregunta es, ¿cuál debería ser la prioridad de un cristiano? ¿Cuál piensas que debería ser la prioridad de una persona que se considera creyente? ¿Qué es lo más importante que esta persona debería tener en la lista o en el top de las cosas, en el top 10 del cristiano? ¿Qué debería estar arriba del todo? ¿Qué piensas? ¿Sí? Quizá todos sabemos que deberíamos tener a Jesús arriba del todo, ¿no? Pero igual miras tu vida y piensas que quizá una cosa muy importante debería ser dedicar más tiempo a leer la Biblia. O igual miras tu tiempo de oración y dices, vale, sí, Cristo debería ser lo más importante, pero quizá debería dedicar más tiempo a orar, levantarme más temprano, buscar un sitio donde poder hablar con Dios, o quizá asistir más a las reuniones de grupos pequeños, porque considero que sería algo prioritario, ¿no? O quizá compartir el Evangelio, hablarle a alguien de Cristo. Veo mi vida como discípulo de Jesús y veo que hay pocos discípulos. Y me doy cuenta de que lo que necesito es elevar la prioridad de eso y ponerlo al principio de mi lista. O a lo mejor ayudar a gente en necesidad. No lo sé. Es muy fácil contestar a esta pregunta y hacerlo pensando en nuestras prioridades. Pero se nos olvida que para saber cuál es la prioridad más grande de una persona que es creyente, deberíamos buscar a Jesús y preguntarle a Él cuál Él considera que es la prioridad, la mayor prioridad, ¿no? Es más, podíamos ver la vida de Jesús y analizar cuáles eran las prioridades de Jesús. ¿Qué era lo máximo, lo más prioritario que tenía Jesús? Es un relámpago del cielo divino para que os despertéis, ¿eh? ¿Cuál sería la prioridad que Jesús tendría encima de su lista? Una forma en la que podríamos hacerlo sería justamente estudiando todos los 4 evangelios y con mucha tranquilidad probablemente podríamos acabar en 5 o 6 meses para analizar qué eran prioridades para Jesús, qué era su prioridad, ¿no? Pero no hace falta que hagamos eso porque la Biblia nos da una forma sencilla de poder ver cuál era la prioridad de Jesús. Normalmente una persona que es creyente expresa sus prioridades cuando ora. Cuando una persona habla a Dios, normalmente lo primero que sale de su boca es aquella cosa que es más urgente, que es más importante para esa persona, ¿sí? Es más, nosotros normalmente solemos funcionar así. Ponemos lo más importante al principio de todas las cosas. Ponemos lo más importante en el top de las tareas que tenemos que hacer día a día. Así que lo que podemos hacer es justamente mirar qué era importante en la oración de Jesús. Y es bien sencillo porque Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Él enseña a orar a sus discípulos y Él les explica a sus discípulos qué es lo más importante cuando hablan al Padre. ¿Qué es lo primero que ellos tienen que orar? ¿Qué es lo primero que ellos tienen que decir? Exactamente está en el versículo 9 del capítulo 6, ¿vale? Y Jesús les empieza a enseñar de esta manera. Les dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vamos a mirar 3 detalles rápidos de este texto. El primero de ellos es que lo que Jesús está diciendo, estudiantes de hermenéutica, no está dando una opción, sino está hablando de forma imperativa. Es decir, Jesús está diciendo que cuando nos acerquemos a Dios, oremos usando el modelo que Él da, usando las formas que Él da, ¿no? La segunda cosa que hace Jesús al principio de esta oración es, no la comienza con una petición, sino que la comienza de una forma personal, acercándose personalmente al Padre, a Dios, ¿no? Padre nuestro que está en los cielos. Y lo siguiente que hace Jesús, que muchas veces cuando nosotros leemos este versículo
lo pasamos tan rápido, pensamos que lo que está diciendo Jesús está conectado con este formalismo de acercarse a Dios. Es justamente esta frase que nos resulta quizá un poco extraña. Santificado sea tu nombre. Y de hecho, esta frase es la primera petición que nos enseña Jesús que deberíamos incluir en nuestra oración porque es lo más importante. Santificar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué es santificar el nombre de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Porque si lo tengo que hacer y no sé lo que es, tengo un problema, ¿vale? Bueno, santificar el nombre de Dios es santificar a Dios porque es su nombre y quiere decir conocer su santidad. Esta definición es como las definiciones que hacen a veces los niños pequeños, que les preguntas por una palabra y utilizan esa palabra en la misma definición. Y esta definición la voy a ir ampliando, voy a ir incluyéndole más cosas a lo largo que avancemos, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con una idea, con un detalle. Santificar a Dios es conocer su santidad. Pero conocer su santidad tiene que ver, es decir, santificarlo, tiene que ver más con quién es Él que con quién soy yo. Santificar a Dios tiene que ver más con quién es Él que con quién soy yo o lo que yo puedo hacer, ¿vale? Y es que nosotros, a lo largo de nuestra vida, constantemente santificamos cosas. Constantemente hay cosas que las convertimos en santas. Por ejemplo, ahora está cercano el periodo de Navidades y los niños más pequeños santifican las Navidades. ¿Por qué? Porque es un momento muy especial para ellos. Es un momento muy especial para ellos. Es un momento donde reciben regalos, es un momento donde no tienen colegio, no tienen que ir al colegio. Entonces esperan ese momento con muchas expectativas, ¿no? Un momento de encuentro familiar, un momento donde hay viajes, un momento donde la familia se junta, come, especialmente las madres de la familia están buscando qué preparar. Es algo muy especial para la mayoría de las vidas de las personas. Así que, si te das cuenta, santificar tiene que ver también con el hecho de no solo pensar que algo es muy valioso, no solamente eso, no solamente reservar algo como la Navidad y decir, este periodo realmente tiene un valor importante para mí, sino que santificar a algo, a alguien, en realidad es la consecuencia de apreciar tanto el valor de algo que no puedo evitar que afecte a mi forma de vivir. Las Navidades afectan a nuestra forma de vivir. Son especiales. Hace que cambiemos, que pensemos en un menú, que nos marchemos de vacaciones. Los días no son iguales que el resto de los días, no tenemos la misma organización, son especiales. Ahora, esta es una primera pincelada de lo que implica santificar algo, ¿vale? No solamente que es muy importante o algo que yo considero valioso, sino cómo eso afecta a mi vida y transforma mi forma de vivir. Ahora, ¿por qué es tan importante para Jesús esto? ¿Por qué Jesús considera que santificar el nombre de Dios, que santificar a Dios? Porque en la Biblia, cuando se habla de santificar el nombre de alguien, el nombre en realidad es una expresión de esa persona. Es decir, el nombre es como si estuvieras hablando de esa persona, ¿vale? Así que, ¿por qué esto tan importante para Jesús? Bueno, es importante para Jesús porque si cuando yo santifico algo, eso afecta a mi vida, tiene que ver mucho con mi forma de vivir, ¿vale? Dice un teólogo bastante importante que ha escrito un montón de libros, se llama A.W. Tozer, dice lo siguiente. Él dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que nosotros pensemos de Dios es lo más importante de nosotros, ¿vale? Y quiero que preste atención a lo que voy a decir ahora. Lo más importante de tu vida, lo más importante de mi vida, no es lo que yo pienso de mí. Eso no es lo más importante. Lo más importante de mi vida es lo que pienso acerca de Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque lo que yo piense acerca de Dios no solo me va a definir a mí como persona, sino que me va a afectar a cómo veo el resto de las cosas de mi vida. Va a afectar a cómo veo la vida en general. Va a afectar a cómo veo las cosas materiales y las cosas no materiales. Va a afectar absolutamente a toda mi vida, ¿vale? De hecho, es como cuando te pones unas gafas de un color. Lo que tú pienses de Dios va a generar
un tipo de gafas que tú te pones, unas lentes de un color determinado y va a permitirte filtrar el resto de la vida de una forma determinada, sea Dios o sea otra cosa. Es más, cuando nosotros hacemos pequeño a Dios en nuestra mente, las cosas que realmente son importantes en nuestra vida, ¿sabéis lo que le pasa? Que se hacen pequeñas, pierden importancia y nos volvemos personas mediocres. Nos convertimos en personas superficiales e ingratas. Dejamos de vivir para lo que fuimos creados. Así que lo primero que quiero hacer con vosotros, y quiero que me acompañéis, es analizar qué significa que Dios sea santo, ¿vale? Es muy difícil definir. Hay atributos de Dios que son muy difíciles de definir. Son tan difíciles como tratar de entender cómo es Dios. Pero yo quiero que tengamos un acercamiento para entender qué es la santidad de Dios, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en la palabra santidad o alguien santo, posiblemente pensamos en alguien que es moralmente correcto. A lo mejor pensamos en Flanders, ¿no? No sé si sabéis quién es Flanders, pero es el personaje de Los Simpsons que es la persona más religiosa, nunca se enfada, se aprovechan de él. Pensamos en alguien así, alguien bueno, una persona que no miente, que no habla mal, una persona que es justa, que ayuda a la gente que tiene necesidad, que tiene un carácter sosegado y templado, que no se deja dominar por la ira, una persona que no se aprovecha del otro ni los manipula, sino que sirve y ama de forma incondicional. Y vale, o sea, la santidad incluye el aspecto de una moral correcta. La incluye, pero es más que todo eso. Es mucho más que todo eso, ¿no? De hecho, la palabra hebrea que se usa en el texto que Priscila ha estado leyendo, que está en el versículo 3, santo, en hebreo es kadosh, y aunque nos resulte extraño, esa palabra tiene que ver con cortar, separar, ¿vale? Tomar algo, cortarlo y separarlo, apartarlo de todo lo demás. Ese es el sentido que tiene esa palabra. Si eso es así, el hecho de que Dios sea santo, significa algo que nos va a chocar mucho. Significa que Dios está íntimamente separado de todo lo que no es Él mismo. El hecho de que Dios sea santo significa que es de un tipo que no podemos catalogarlo. De hecho, no podemos colocar a Dios ni siquiera en la categoría de dioses. Es totalmente diferente. Es algo totalmente diferente a nosotros, totalmente algo diferente a lo que podamos imaginar y comprender y entender. No podemos nosotros meter a Dios en una caja y poner una etiqueta. Es imposible, porque Él es diferente. Pero además, aparte de todos los atributos que hemos estado hablando los domingos anteriores, hemos estado diciendo que Dios tiene un montón de atributos que no están separados, que funcionan unidos y que se afectan unos a otros. La santidad es un atributo especial. Porque en la Biblia, la única vez que se dice que Dios es santo y se repite 3 veces, es en 2 partes. En el libro de Isaías y en Apocalipsis. La santidad es muy importante. Es tan importante que algunos teólogos dicen que es la corona de todos los atributos de Dios. Es un atributo que envuelve todos los atributos de Dios. Y tienen razón, porque imaginaos un Dios que fuera omnisciente, que todo lo sabe, todopoderoso, que todo lo puede, inmutable, infinito. Imaginaos un tipo de Dios así que no fuera santo. Alguien que pudiera hacer todo lo que quisiera, pero que no fuera santo, no fuera recto, que no fuera diferente a todo lo que nosotros conocemos. Sería horrible, sería un monstruo. Por eso la santidad de Dios es algo que afecta a todos sus atributos, ¿vale? Pero paradójicamente la santidad de Dios, que es algo muy bueno, como he dicho, que convierte a Dios en Dios, es algo tremendamente peligroso para nosotros. La santidad es muy peligrosa para nosotros. Y quiero usar una ilustración para explicaros por qué es peligrosa. Creo que todos conocemos, o por lo menos nos suena qué es esto. Esta es una fotografía del Sol de nuestro sistema solar, ¿sí? Igual nosotros no lo vemos así, porque no podemos mirarlo directamente, ¿no? Pero el Sol es una estrella que tiene una gran energía y de la cual dependemos para vivir. Sin el Sol no podemos vivir. De hecho, si estuviéramos más cerca o más alejados del Sol, no podríamos vivir.
Así que en cierto sentido el Sol es santo porque es único, es diferente. No hay en el sistema solar ninguna estrella similar al Sol. Es único. Además es fuente de vida, ¿sí? Es el que permite que haya vida en la Tierra. Así que es santo. De hecho, la cercanía al Sol, si nosotros nos tratásemos de acercar al Sol, no podríamos llegar a tocarlo porque la periferia del Sol también es santa. También desprende energía, también desprende poder, ¿vale? No podríamos acercarnos. Conforme más nos acercamos al Sol, más sentimos su poder, más sentimos su santidad, ¿sí? Y si lo piensas, el mismo calor que el Sol proporciona a la Tierra para que haya vida, si nos acercamos demasiado a él, nos destruye. Tiene el poder de destruirnos, de quemarnos, ¿no? Así que nuestro problema con la santidad de Dios no es que sea algo malo, sino que es demasiado buena para nosotros. No podemos soportar la santidad de Dios, ¿vale? Es demasiado buena, es demasiado tan diferente, tan apartada, que nosotros no podríamos soportarlo, ¿sí? Ahora, lo que vemos en el texto, que ha leído esta mañana Priscila en Isaías, vemos la realidad de una persona de Isaías que tiene un encuentro con la santidad de Dios, ¿vale? Y yo quisiera que viéramos juntos algunas cosas acerca de cómo es el encuentro que Isaías tiene con este Dios santo, ¿vale? Y para eso necesito que me deis permiso para hacer una pequeña introducción histórica para que sepamos cuál era la situación en la que se encontraba el profeta y el pueblo de Israel en ese momento histórico, ¿no? Isaías y el pueblo de Israel, ¿no? Es más, este es uno de mis pasajes favoritos. De hecho, es uno de los pasajes que he leído más en mi vida y me encanta. Disfruto este pasaje un montón, lo disfruto muchísimo de lo que ocurre ahí. Y quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? Como ha dicho, Isaías fue un profeta que Dios llamó para hacer una tarea que a nadie le gustaría hacer, ¿vale? La verdad que la tarea de los profetas no iban en coche, los profetas no eran aplaudidos cuando llegaban a los sitios. Normalmente los profetas eran apedreados, incluso aserrados, eran escupidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y maltratados, encarcelados, asesinados. Así que Isaías fue un profeta que Dios llamó para llevar una tarea complicada en un momento complicado al reino de Judá. Profetizó al reino de Judá. La situación en Judá estaba bastante revuelta. Había una decadencia religiosa, no había un interés por Dios y moralmente había un descontrol tremendo, ¿no? De hecho, en los capítulos anteriores se plasma esta situación y era: los gobernantes estaban corruptos, los que tenían que impartir justicia no impartían justicia, sino que realmente lo que hacían era se aprovechaban de los más pobres, les sacaban el dinero. Además, una cosa interesante es que la cultura del entretenimiento y del ocio se había extendido por todo el reino de Judá. Era el objetivo de vida de todas las personas, era justamente maximizar el placer y minimizar el dolor. Además, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Por eso Isaías, en los capítulos anteriores 3 y 5, hace una cosa, y es que él denuncia una y otra vez esta situación en Judá y utiliza esto, seguro que lo habéis leído, utiliza esta estructura de ay, ¿no? De hecho, la función de un profeta en el Antiguo Testamento era o denunciar una situación, ¿vale? Comunicar un mensaje de Dios donde denunciaba una situación y hablaba del juicio de Dios si no había un arrepentimiento, o anunciaba una bendición de Dios con respecto al pueblo, a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Judá, ¿no? Normalmente las maldiciones, o los juicios, mejor dicho, comenzaban con esta palabra ay, y las bendiciones, los mensajes de bendición, empezaban con la palabra bienaventurados. Jesús en el Nuevo Testamento utilizó también este modelo. Jesús, en Mateo 5, cuando está predicando el sermón del monte, él utiliza bienaventurados, 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 ¿no? Macarios, felices, felices aquellos que
En cambio, cuando él directamente confronta a los fariseos, porque eran cumplidores de la ley, pero en el fondo no amaban a Dios, utiliza también este modelo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Vale? Jesús está utilizando ese mismo modelo profético para referirse a eso. Así que en medio de esta situación caótica, el primer versículo de este capítulo nos dice que ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Isaías tiene una visión. ¿Y cuándo tiene la visión? Cuando Uzías, dice el rey Uzías, había muerto. En esta situación de caos de la nación, Uzías era el único rey que mantenía la estabilidad de la nación, ¿vale? De hecho, Uzías comenzó a reinar con 16 años y estuvo 52 años reinando. 52. Yo hice el cálculo en casa y en 52 años, en España, algunas caras os van a resultar conocidas, en 52 años en España hubo 10 personas diferentes que estuvieron de alguna forma gobernando el país. 10 personas, ¿vale? No penséis solamente en las personas, pensad en su orientación política y cómo dirigieron el país de un lado a otro durante 52 años, ¿vale? Imaginaos, lo que pasó allí en Judá es que había un único rey que durante 52 años estuvo manteniendo la misma dirección y fue un rey que llevó a una situación muy próspera a Judá, ¿no? A una prosperidad económica y una estabilidad. De hecho, Jerusalén se sentía muy segura porque era un país que había llegado a una situación donde tenían un rey que lo había protegido y que lo había prosperado. O sea, era como una superpotencia, ¿no? Pero esta historia es un poco triste. Porque el rey Uzías, después de 52 años reinando, se murió del éxito. Murió del éxito. Lo que pasó es que el rey Uzías se sintió orgulloso de lo que había logrado, dejó de confiar en Dios, hizo algo que no debía hacer, trató de colocarse él en el sitio de Dios, y Dios lo que hizo es le mandó lepra. Y sabéis que un judío con lepra era una persona que tenía que vivir apartada de todo el mundo. De hecho, lo que hizo el rey Uzías fue a presentar directamente incienso a Dios, y eso es algo que él no podía hacer. Él no podía tomar esa posición, así que Dios lo relegó a vivir el resto de su vida con lepra, sin nadie a su alrededor y solo, ¿no? Ese fue el juicio de Dios contra él, ¿no? Ahora, esto nos muestra cómo Uzías, el orgullo de Uzías hizo algo, ¿vale? Cuando una persona es orgullosa, el orgullo es el resultado de dejar de reconocer la santidad de Dios, de vivir en independencia de Dios, de dejar de ver, de sentir el calor de ese sol que es Dios, dejar de vivir a la luz de quién es Él, ¿no? De hecho, cuando Dios es algo corriente y familiar para mí, cuando me siento autosuficiente, cuando yo siento la autosuficiencia, eso es un indicador de que estoy empezando a ser una persona orgullosa. Cuando pienso que no necesito a nada ni a nadie, ¿sí? Pero vamos a volver un momento a la situación de Isaías, de este relato. Justo muere el rey, la nación está ahora en un total desorden, el líder religioso y político, la persona que tenía que establecer el orden en la nación, es expuesto a la vergüenza por haber fracasado después de 52 años. Todo el mundo tenía su vista puesta en el rey y al final se dan cuenta de que el rey no es quien parecía ser, porque Dios como he dicho, lo disciplina, lo castiga. Así que en medio de esta situación, Isaías ve que la situación no tiene pintas de ir a mejor. Parece que no hay esperanza, parece que las cosas no van a cambiar, que se van a mantener así, ¿no? Y es justamente en este momento oscuro, en este momento tan complicado, que Isaías tiene esta visión, ¿vale? Y lo más asombroso de esta experiencia que Isaías vive es que Isaías, en medio de una situación tan fea, se dedica
durante el resto de su vida, 50 años más, a hablarle a todo el mundo de Dios, ¿no? A seguir ejerciendo su función como profeta. Aun viendo las circunstancias así, Isaías, él está 50 años predicando el Evangelio. 50 años. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque me pregunto ¿qué necesitamos tú y yo para poder vivir con un nivel de pasión tan increíble por Dios? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita una persona corriente para dejar de vivir para minucias, para cosas pequeñas y apasionarnos por Jesús y por su mensaje al punto de dedicar el resto de nuestra vida a hacer esto, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Quizá podemos concluir que necesitamos el Evangelio, sí, obviamente. Y es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento correcto. Es decir, es importante que sepamos qué es el Evangelio. Es muy importante saber la verdad, ¿no? Es importante también que aprendamos hermenéutica para leer la Biblia, para saber cómo entender lo que ahí está escrito. Pero hay una gran realidad. Y es que si el conocimiento correcto de Dios, si el conocimiento correcto de Dios que yo veo en la Biblia no enciende mi corazón, no despierta algo en mi corazón, no me transforma, no me convierte en alguien como Isaías, entonces es que no sirve de nada. Si no mueve mis afectos, si no me impulsa, entonces no me sirve de nada, ¿vale? Se queda simplemente en conocimiento. Así que lo que necesitamos es tener, y a mí me encanta expresarlo así, necesitamos tener una experiencia traumática con Dios. Necesitamos tener una experiencia traumática con Él, como Isaías la tuvo. Y date cuenta que no he dicho tener una visión como la que tuvo Isaías. Estoy hablando de tener una experiencia como Él. No es que tengamos que ver a Dios, no es que tengamos que ver las cosas que Él vio, sino tenemos que vivir la experiencia de encontrarnos delante de quién es Dios realmente, ¿sí? Y eso es justamente lo que nos relata este texto que estamos viendo esta mañana, ¿no? Alguien que se despierta a una pasión por Dios por causa de ver su santidad. Y quiero dedicar el resto del mensaje a ver tres aspectos, tres resultados, ¿no? Tres cosas que veo claras en este texto, ¿no? De una persona que tiene un encuentro verdadero con la santidad de Dios. Y el primero de ellos es que me muestra una visión correcta de Dios, ¿sí? Como he dicho antes, el trabajo de un profeta era hablar de parte de Dios. Era un representante de Dios, ¿no? Era el vocero de Dios. Era la persona que hablaba por boca de otra persona. Y como mínimo un profeta tenía que saber de quién estaba hablando. Tenía que conocer a quién representaba. Pero es fantástico que cuando Isaías tiene esta visión, le produce terror y miedo. Es como si se estuviera encontrando con alguien desconocido. Es como si estuviera viendo a alguien que no sabe quién es. Totalmente diferente a lo que él había pensado, había imaginado, ¿no? Y lo primero que ves es a Dios, una representación de Dios, porque Dios no es físico, obviamente, pero lo ve subido en un trono, mostrando su autoridad y su supremacía sobre todas las cosas, ¿sí? Imaginaos la situación en la que se encontraba Isaías viendo el desorden en toda la nación, ¿no? Pero cuando Isaías ve la santidad de Dios, realmente se produce un cambio de prioridades en su vida, ¿sí? Así que una de las cosas que ocurre cuando uno tiene una visión correcta de Dios es que tu vida cambia, las prioridades cambian. Las cosas que parecían importantes dejan de ser importantes y de pronto aparecen cosas mucho más importantes que tienen que ver con lo que Dios es y con lo que Dios tiene para uno, ¿sí? Isaías, como digo, probablemente estaría preocupado por saber quién estaría dirigiendo a la nación, al pueblo de Israel, pero Dios le da una imagen clara de que quien tiene el control de todo el universo es Él. Yo estoy por encima de todo, ¿sí? Y además es interesante que en esa visión Dios no está solo. Está rodeado de unas criaturas que dice el texto se llaman serafines, en hebreo es sarab. Y este tipo de criaturas son muy interesantes, porque de las criaturas espirituales
son de las más poderosas que Dios creó. De hecho, en hebreo, la palabra que se utiliza para definir serafín tiene que ver con el fuego que consume, ¿sí? Aparte de su extremado poder, estas criaturas viven muy cerca de Dios. Es decir, son unas criaturas que tienen un nivel de santidad tan alto que pueden estar cerca de Dios sin ser destruidas, ¿sí? Pero aún así, y esto es muy interesante, dice que en la visión estas criaturas se tapaban, tenían tres juegos de alas, se tapaban los ojos y los pies. Estas criaturas no podían mirar a Dios. Estas criaturas tenían que estar delante de Dios cubriéndose porque no podían soportar cómo es Dios, ¿sí? Ahora, hay una observación aquí súper valiosa e interesante. Y es algo que no me había fijado hasta que empecé a estudiar el texto. Isaías es el único que no se está tapando nada. De hecho, Isaías no se está tapando los ojos. De hecho, estas criaturas tenían que taparse los ojos y solamente podían hablar. Y en esa forma de hablar, lo que estaban era repitiendo que Dios es un Dios diferente, es santo, es distinto, es diferente, es maravilloso, es increíble. Pero no podían mirarlo, no podían soportarlo. En cambio, Isaías está delante y no tiene los ojos cubiertos, los tiene descubiertos. Está viendo la santidad de Dios. Hay un personaje en la Biblia que le pidió a Dios que le dejara ver su santidad y Dios le dijo, no, porque si ves mi santidad morirás. Y solo le dejó ver la espalda de Dios, ¿no? También es una figura. Pero Isaías no solo Dios le permite que lo vea, sino que no lo destruye, ¿vale? Segundo aspecto es que me muestra una visión correcta de mí. Lo que ocurre en los versículos del 5 al 7 es increíble, ¿vale? Es increíble. Y básicamente es justamente esto, ¿no? Ver la santidad de Dios no me hace más valioso a mí, sino que hace que Él sea más valioso. Lo que ocurre en los versículos del 5 al 7 es que de pronto, en un momento determinado, Isaías ve el valor que tiene Dios realmente, ¿no? Uno de los más grandes problemas que todos nosotros experimentamos en nuestra vida y sufrimos es la forma en que la afrontamos, ¿no? Analizamos y vivimos siempre la vida desde una perspectiva centrada en nosotros. Todos pensamos en nosotros, consciente e inconscientemente. Pero cuando Isaías ve a Dios, ocurre algo totalmente diferente. Comienza a ver como Dios ve. Y esto es increíble. Cuando Isaías ve a Dios, en vez de sentirse mejor, se siente peor. Se siente peor. Se siente peor consigo mismo. Se ve como Dios lo ve. ¿Sí? ¿Qué diferente es esto de a veces, de cómo a veces pensamos y hablamos acerca de Dios, ¿no? Cómo a veces pensamos en que Dios solamente es un amor, es un Dios de amor, y que sí, es amoroso, es como un osito que yo lo achucho, pero realmente Isaías cuando ve a Dios genera terror dentro de sí mismo, ¿no? Y es increíble que es imposible que yo pueda conocerme bien si antes no tengo un encuentro real con Dios, con el Dios Santo. No me puedo conocer bien. Si yo no tengo un encuentro verdadero con Dios, no voy a conocerme bien. Voy a vivir engañado conmigo mismo. Voy a autoconvencerme de muchas cosas. Pero Isaías en este momento se le abren los ojos, ¿no? Y hace algo increíble. Si en los capítulos 3 y 4 Isaías lo que hacía era condenaba la actitud de su pueblo, ahora él mismo declara hacia sí y denuncia su corazón. Dice, ay de mí, ay de mí. Declara el juicio de Dios sobre sí mismo. Cuando ve realmente cómo es Dios, ¿no? Y su santidad, también ve quién es Él y lo que merece. Y acaba anunciando sobre sí el juicio que merece. Sus ojos son abiertos. Cae en arrepentimiento. Se da cuenta de quién es Él realmente, ¿no? Y ya no solo mira a las personas condenándolas por lo que están haciendo algo mal, sino que Él se ve ahí junto a esas personas.
se ve a alguien tan perdido y tan pecador como el resto del pueblo, que vivía de una forma inmoral, y puede ver en su vida las mismas cosas que condenaba en otros. Se arrepiente. Esto la Biblia lo llama una convicción de pecado. Es el primer paso para tener una verdadera experiencia con Dios. Entender quién soy yo, entender cómo estoy, ¿no? Y es muy paradójico y asombroso, porque el hombre que hablaba de parte de Dios, de pronto pronuncia un juicio contra sí mismo. La persona que realmente era quien debería sentirse mejor persona, porque estaba más cerca de Dios, en realidad se da cuenta de que es peor persona de lo que pensaba, ¿no? Dice R.C. Sproul acerca de este texto, ¿no? Un comentario que él hace, dice, hablando de Isaías, dice, él vio la santidad de Dios y por primera vez en su vida entendió quién era Dios. A la vez, por primera vez, entendió quién era Isaías. Cuando vio a Dios, lo vio a él, pero se vio a sí mismo. Es como si se le cayeran de los ojos una cortina y entendió, pudo ver con un nivel de libertad que no podía ver antes, ¿no? Y esta experiencia dejó a Isaías bastante dolido, traumático, arrepentido. No podía poner ninguna excusa delante de Dios. Pero Dios no lo deja así. Dios podía haberlo dejado así, sí, pero no lo hace. No lo hace. Los versículos 6 y 7 nos muestran algo fantástico. Dios envía a que uno de los serafines coja un carbón y purifique la boca de Isaías, ¿no? Que él dice que es un hombre de labios impuros, que en realidad lo que está diciendo es, lo que sale de mi boca es lo que hay en mi interior, hay impureza, hay suciedad. Estoy viendo toda la porquería que hay dentro de mí. Necesito ser purificado. Y Dios, a través de este serafín, lo purifica y lo restaura, ¿no? ¿Por qué esta imagen de la boca, no? Yo no sé si alguna vez te has quemado la boca o los labios. Yo la primera vez que me invitaron a tomar mate, cometí el error de sorber con todas las fuerzas, ¿no? Yo no sé los argentinos, pero les encanta que el agua esté por lo menos a 150 grados. Y me quemé la boca completamente y estuve aproximadamente una semana con dolor en la lengua, ¿vale? Para que, o sea, quiero que hagáis una idea del dolor que eso tuvo que provocarle a Isaías, ¿no? Esa experiencia. Pero es que Dios utilizó un método muy doloroso para restaurar y limpiar completamente a Isaías. Dios tuvo que utilizar un método muy doloroso. El fuego de Dios sanó la enfermedad mortal de Isaías, su impureza, su suciedad, su pecado, su indignidad. Y mientras él sufría el dolor de un Dios santo sobre su vida, a la vez recibía el amor y la misericordia de su amor por él. De forma simultánea, el dolor era un dolor sanador. Y cuando realmente nosotros podemos tener un encuentro con Dios, obviamente muchas veces es muy doloroso, es doloroso. Pero es porque el proceso de restauración que Dios lleva a cabo en nuestras vidas tiene que ser doloroso en ocasiones, tiene que ser doloroso, porque nos lleva a una verdadera restauración, porque Dios está haciendo un trabajo dentro de nosotros. ¿Sí? Le preguntaron una vez a un escultor cómo era capaz de esculpir de una piedra una figura tan perfecta. Y el escultor dijo, lo que yo hago simplemente es cojo la piedra y le quito lo que sobra a la escultura. ¿Sí? Dios está esculpiendo en nosotros el carácter de Cristo. Y tiene que quitar todo lo que no es de Cristo. ¿Sí? Y eso es doloroso. Arrancar ese tipo de cosas son dolorosas, es dolorosa. Y la última cuestión que quiero compartir con vosotros tiene que ver con el hecho de que me muestre una visión correcta de para qué existo. ¿Sí? Ver a Dios, como he dicho antes, no solamente afecta a mi vida, sino afecta a cómo vivo mi vida. ¿Sí? Y me ayuda a ver para qué he sido creada, para qué he sido creado, para qué existo, ¿dónde voy a invertir el resto de mi vida? ¿Sí? Y quizá no te has hecho esta pregunta en mucho tiempo, a lo mejor sí, ¿no? Pero piensa ahora por un instante cuáles son tus planes de vida. ¿Qué piensas hacer el resto de tu vida? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Sí?
Si eres una persona a lo mejor que tiene cierta edad mayor, lo mismo piensas que tu vida ya está llegando al final de los años y que ya no tienes por qué hacer más planes de vida, ¿no? O a lo mejor eres tan joven que piensas que todavía es demasiado pronto para hacerte esta pregunta, ¿no? Pero ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves en el futuro? Y en ese futuro, ¿dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? A ver, no estoy hablando de hacer cosas por Dios, sino estoy hablando de cómo de involucrado está Dios en tu vida, en tu futuro, en tus planes. ¿Cómo de involucrado está? ¿Sí? ¿Es algo opcional? ¿Es algo rutinario? ¿Es un deseo? ¿Es una búsqueda? Mira lo que le ocurre a Isaías. Y esto es fantástico. Me encanta. Esta es la parte que más me gusta del pasaje. Durante los primeros momentos Isaías solo había visto la gloria de Dios. ¿Sí? Había visto el despliegue de la gloria de Dios de una forma increíble. Había escuchado a esos ángeles que decían a Dios santo, santo. Y cuando esos ángeles hablaban, todo el templo temblaba. El ruido era como si pasasen ahora mismo por aquí 50 cazas, cazas de militares. Un ruido horrible, tremendo, que haría que temblase todo eso, ¿no? Y posteriormente experimenta este doloroso momento de limpieza en sus labios, ¿sí? Pero justamente después de que pasan todas estas cosas, él puede escuchar claramente a Dios. Y no solamente escuchar claramente a Dios, sino responderle. ¿Sí? Solamente cuando ocurre eso es cuando él escucha claramente a Dios y lo puede responder. Por eso vivir para Dios es una respuesta. Es una respuesta al aprecio de lo que Él ha hecho por mí. Es una respuesta a recuperar lo que significa que Cristo muriese en la cruz. Obviamente aquí no está la cruz de Cristo, aquí está la acción que Dios hizo en Isaías. Pero veremos un poco más adelante cómo esto sí está relacionado con Cristo y con lo que Él hizo, ¿vale? De hecho, vivir a la luz de esa experiencia del perdón y del amor de un Dios santo, eso va a generar gratitud y una nueva pasión por Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios está pidiendo en esta visión a Isaías? Dios pide, ¿qué es lo que pide? Dios está pidiendo a alguien. Dios está pidiendo un voluntario. ¿Un voluntario para qué? Un voluntario que sea capaz de ir a otras personas y mostrarle lo bueno que es un Dios santo, tan apartado, tan perfecto, que no podemos soportar, pero que en realidad está interesado en que lo podamos conocer. Realmente Dios está pidiendo un voluntario para que otras personas puedan tener una experiencia de cercanía con Él, puedan ser cambiadas, puedan entender su amor y su carácter, ¿no? Y como digo, en realidad esta visión de Isaías es una descripción del Evangelio. En realidad es una descripción del Evangelio, porque Juan escribe en su carta, en el capítulo 12, versículo 41, dice: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Cuando nosotros vemos este pasaje y lo leemos, tendemos a pensar que el que está hablando es Dios. Pero en realidad el rey que está ahí no es Dios, es Cristo. Es Jesucristo quien está ahí. La figura del Rey Supremo de esa visión es el mismo que luego se hizo hombre y dejó que fuese colgado en una cruz. El mismo que vino a servirnos, el mismo que limpió los pies a sus discípulos, el mismo que la gente escupió, el mismo que la gente insultó, el mismo que la gente asesinó de forma injustamente, el mismo que los seres más espirituales del cielo no pueden mirar. Ese mismo hizo algo increíble y es venir, se hizo un humano, vino a la tierra para que nosotros podamos conocerlo. La santidad de Dios no es una cosa temible si tienes a Cristo en tu vida, sino es todo lo contrario. Porque, curiosamente, Dios es único, es santo, pero quiere compartir su santidad con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos experimentar el tipo de ser que es Él. La santidad de Dios no es ser alguien bueno, no es portarse bien. La santidad de Dios es disfrutar a Dios.
Ser santo es vivir disfrutando a Dios. Por eso para nosotros una prioridad es entender que lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos llama es que disfrutemos de Él. Y lo disfrutamos a través del Evangelio. Lo que vivió Isaías aquí fue una expresión del Evangelio. El Dios santo limpiando a una persona que no lo merecía. Así que quisiera terminar hablando con ese Dios santo, invitando a que en vuestro tiempo, en vuestra soledad, busquéis a ese Dios santo y le pidáis que Él os permita verlo de una forma clara en Cristo. Que Él pueda convertirse en nuestro tesoro, en lo más preciado de nuestra vida. Y que realmente entendamos para qué existimos y de quiénes somos hijos. ¿Quién nos compró? Que podamos entender su amor y vivirlo de una forma plena. Y que eso no solamente nos cambie, sino que nos impulse a vivir para que otras personas puedan conocer a ese Dios tan fantástico y tan diferente a nosotros. ¿Sí? Señor, como un relato, una experiencia tan íntima, tan privada, puede encender nuestro corazón y nuestra vida y ayudarnos a entender y a ser confrontados con tristeza que vivimos la vida por cosas pequeñas. Si analizamos nuestra vida, podemos darnos cuenta que es una vida donde constantemente corremos de un sitio a otro. Hay un montón de cosas que nos preocupan, que nos roban nuestra identidad, lo que somos realmente. Y, Señor, necesitamos verte, pero no saber teóricamente de ti, sino necesitamos que tu palabra, tu verdad, tu presencia, que el Espíritu Santo despierte una sensibilidad nueva. Ayúdanos, Señor, a pedirte que esto pase en nuestra vida. Ayúdanos a anhelar, ayúdanos a, si hace falta, Señor, a llevarnos a situaciones donde tengamos tan poco de nosotros que no nos quede más que ir a ti y derramarnos y molestarte y pedirte que tú hagas lo que hiciste con Isaías. Y, Señor, sabemos que esto es algo que tú quieres hacer, pero también es algo que tú no vas a obligar en nuestras vidas a que ocurra. Así que, Señor, que todos los medios que tenemos, que el tiempo aquí juntos, que los grupos pequeños, que nuestro tiempo privado contigo, que lo que leamos, la Biblia, nuestras conversaciones, todo lo que nos impulse hacia ti y a desear que tú seas santificado en nuestras vidas. Señor, que tú utilices todas estas cosas, Señor, y que eso sea nuestro objetivo de vida y nuestro objetivo de iglesia. No solamente con nosotros, sino a otras personas cercanas y lejanas, Señor. Así que queremos ver el plan que tú tienes para nuestra vida centrado en ti y entusiasmado por quien tú eres, Señor. Nos invitas a algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Así que quiero orar y quiero pedirte, Señor, que obres y que trabajes en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de ese Rey Supremo, al que nadie podía mirar y al que tú nos has concedido el regalo de poder mirar y hablar y pedirte las cosas en su nombre. Así que para tu gloria. Amén.